Total Recall, Desafío Total o El Vengador del Futuro. Es una película de 1990 con un remake en 2012. Una adaptación al cine del cuento publicado en 1966, Podemos recordarlo todo por usted, por Philip K. Dick, el mismo autor de los cuentos y novelas en que se basaron Minority Report y Blade Runner. La historia, que se desarrolla a finales del siglo XXI, tiene como protagonista a Douglas Quaid, un obrero, un hombre común, aburrido de su vida y de no tener la posibilidad de cumplir sus sueños, que contrata a la empresa Recall para que le inserte recuerdos directamente a su cerebro. Pide una misión de doble espionaje e infiltración, salvar al mundo y quedarse con la chica. Toda una vida de aventuras al alcance de una inyección. Pero algo sale muy mal cuando descubren que Quaid es en realidad un doble agente encubierto cuya memoria fue borrada y reemplazada y que en lo profundo de su mente guarda un valioso secreto. Quaid entonces se va a enfrentar a una conspiración de calibre global que lo tiene como protagonista, a la vez que busca pistas sobre la misión e intenciones de Hauser, su yo pasado que él no recuerda haber sido. Finalmente, Quaid vence a los malos, salva al mundo y se queda con la chica. ¿O no? Total Recall, en sus dos versiones, como así también en el cuento que las inspira, juega a confundir el límite entre la realidad y la ilusión. Sostiene todo el tiempo la duda de si lo que está viviendo Quaid realmente está sucediendo o son solo los recuerdos implantados en Recall. Se abre una posibilidad a la reflexión sobre la cuestión de la realidad. ¿Qué es lo real al fin y al cabo? Pero también, aunque se tiene menos en cuenta al momento de analizar, la película explora la cuestión de la identidad personal y la memoria, la cuestión del yo mismo. Hay que follarse a las mentes. El problema de la identidad es el que busca responder a la pregunta ¿quién o qué soy? ¿Qué es lo que me hace ser yo mismo y no otra cosa? Uno de los planteos más antiguos en torno a esto lo hizo un tal Heráclito hace unos 500 años antes de nuestra era. Según su metáfora, es imposible para el hombre bañarse 2 veces en el mismo río, porque el río fluye y ya no es el mismo hoy que ayer ni lo será mañana. Pero no solo el agua corre, también cambiamos nosotros y no seremos los mismos mañana que los que somos hoy. Con esto quería decirnos que en un mundo siempre cambiante, donde la semilla siempre se convierte en cosecha, donde los jóvenes envejecen y las naciones caen, lo único que permanece como principio de unidad es el cambio perpetuo. Metafísica, papá. Pero hay algo que Heráclito con su río dejó pasar. Y es el sentimiento de unidad al que llamamos identidad. Ese mismo sentimiento que nos dice, este soy yo, y el que va a entrar mañana al río también voy a ser yo, y el que entró ayer también fui yo. Era más inocente, estaba menos arrugado y con más cabello, pero era yo. Pero entonces, ¿qué pasa con Quaid y Hauser? ¿Quién es el yo mismo en esa existencia bipartita? ¿O lo son los dos acaso? Para echar algo de luz a esto tenemos que llamar al amigo John Locke. Usted no, señor, córrase. La identidad personal se funda sobre la continuidad de la conciencia, cuya orientación al pasado se da con memoria, cobrando esta un papel privilegiado en la constitución de la identidad personal. El concepto de identidad, cuando hablamos de personas y no de ríos, necesitaría de 2 cosas, conciencia y memoria. La unidad de conciencia y memoria sería el eso que no cambia de nosotros. Primero, somos conscientes de existir. Percibimos nuestro mundo con los sentidos. Respiramos, estamos acá ahora nosotros. Luego, mañana, recordaremos este momento de conciencia y vamos a unir el pasado con el presente. Y así vamos a saber que el yo mismo de hoy es el yo mismo de ayer. La memoria, en tanto que conciencia que mira hacia atrás, es la que recupera los diversos actos del pasado y los conecta como actos del sí mismo que recuerda. Locke nos dice incluso que,
Cuando juzgamos actos pasados y condenamos a las personas en el presente, si el sujeto no es consciente de la acción pasada, si no recuerda o no es capaz de extraer de su memoria tal acto pretérito, ¿no estaríamos en realidad castigando hoy a una persona que no es la de entonces? Y ese es uno de los dilemas en torno a Douglas Quaid. De hecho, se expone de manera literal en ambas películas. Don't be modest. Quato is dead. The resistance has been completely wiped out, and you were the key to the whole thing. You can't blame him, Angel. Quaid tiene un problema, y es que sus recuerdos son falsos, o al menos eso le están diciendo. Y para colmo, todos le mencionan a ese tal Hauser que es tan importante, le dicen que él antes era Hauser y ahora es él, pero él no se acuerda de ser Hauser porque toda su vida fue Quaid y nunca fue Hauser, y Hauser, loco, qué quilombo, debe ser la cabeza de Quaid, y encima imagínate que tenés la cara de Arnold Schwarzenegger. Si seguimos el pensamiento de Locke, Hauser y Quaid definitivamente no son la misma persona. Quaid no puede relacionar su yo mismo con las vivencias de Hauser, y la continuidad de la conciencia de este se detuvo cuando permitió que se lo borre para implantar nuevos recuerdos en su cerebro. La identidad, digamos, se extiende hasta donde llegan los recuerdos de una conciencia solitaria, apareciendo el olvido constantemente como una amenaza que nos condena a ir perdiendo porciones de esa unidad substancial que llamamos yo mismo. Quaid entonces está a la búsqueda de rellenar esos espacios vacíos que cree tener, pero esos espacios vacíos no serían los de su propio yo mismo, sino los del yo mismo de Hauser, y las vivencias de este le son transmitidas a Quaid, pero por las pistas que el primero fue dejando en caso de que su memoria fuera borrada. Pero nunca puede vivirlas como propia. El protagonista de la película, el héroe, es Quaid, no Hauser. De hecho, Hauser es el villano. En la versión de 2012 esto es más claro todavía, involucrando el cambio de rostro al que es sometido Hauser cuando se lo convierte en Quaid. Hay un cambio físico que distancia tanto más a los dos personajes. En la versión de 1990, los dos personajes los interpreta Arnold Schwarzenegger, y no cambian de aspecto físico con el cambio de memoria, lo que me da pie a decir que Hauser no se transforma porque su forma no cambia, sino que se transubstancia, cambia su substancia. En la versión de 2012, cuando Hauser le habla a Quaid desde el holograma, es Ethan Hawke quien lo interpreta y no Colin Farrell. El cambio de substancia se manifiesta en un cambio del accidente. La conexión entonces con el pasado es aún más imposible si cabe. En ambas películas las charlas entre las dos personas se dan en un tono de yo a tú, y nunca es un me estoy hablando a mí mismo, como un diálogo mental. Hauser asume que el ser borrado es ser destinado a la inexistencia, aun cuando se devela que eso es parte de un plan y que puede volver a reimplantarse en su cuerpo. Pero cuando lo intentan, todos asumen que eso significaría la muerte de Quaid. En otras palabras, el sí mismo de Hauser ya no existe, por lo que no hay nada que pueda vincular con su pasado, y el sí mismo de Quaid no puede vincularse a un pasado que nunca le sucedió. Eso plantea otro problema. ¿Quién de ambos es más real? ¿El agente que planificó una estrategia de infiltración que necesitaba para eso de borrar su mente, o el obrero con un pasado artificial? Hauser es un hombre que biológicamente nació, y Quaid es una construcción de recuerdos implantados en un cerebro biológico vacío. La cuestión de la realidad es el otro gran tema de Total Recall. De hecho, la película siempre deja el lugar a que dudes de que si lo que sucede es real o es una ilusión. Yo respecto a eso tengo mi teoría, pero no la voy a dejar acá, sino que la voy a debatir en los comentarios, si es que comentan por ahí, y ya que van a ir a comentar, háganle clic al suscribirse, que hay intenciones de llegar a 5.000 suscriptores en este canal. Y también denle a la campanita, que se supone que para algo sirve y que para algo está ahí. Las dos películas, como el cuento, tienen un posicionamiento bastante cercano al empirismo de Locke en la cuestión de la realidad, asumiendo que toda memoria, y por tanto todo conocimiento, surge de la experiencia y nuestro contacto con el mundo se da solo a través de los sentidos. Pero aunque entendemos que la realidad es fruto de la experiencia, al introducir la posibilidad de inventar recuerdos
de experiencias que no sucedieron, se abre la posibilidad de la duda. Y la pregunta que surge es, ¿qué tan real es la realidad? What is life but our brain's chemical perception of it? Your eyes see, your brain chemistry reacts. Here we just remove the middleman and we go straight to the chemistry. An illusion, no matter how convincing, is still just an illusion. You're right, objectively. But from the inside, subjectively, I assure you it's quite the opposite entirely. Aceptemos que subjetivamente no hay diferencia y que objetivamente las ilusiones y recuerdos falsos no son reales, pero en lo que al yo mismo de Quaid respecta, la realidad son los recuerdos con los que él puede vincular su conciencia actual, los de ser un obrero, huérfano de padre y aburrido de su vida. Esa es para él la realidad, y la realidad subjetiva, la realidad que al fin y al cabo necesitamos y usamos para movernos en nuestra vida cotidiana, existe solo en relación al yo mismo que la percibe. Total Recall no niega la realidad objetiva, esa realidad objetiva, externa, existe, pero trata de confundir sobre cuál es la realidad objetiva y cuál es la subjetiva. Pero esa confusión se vive desde la subjetividad de Quaid y es justamente entonces la subjetividad lo que se está poniendo en duda. En ambas películas le dedican una escena a ese debate de Quaid sobre qué es real y qué no. Hey, la pastilla roja, la de Matrix. Se plantea al personaje y al espectador la posibilidad de que todo sea un sueño y que se pueda salir de esa ilusión. En estas secuencias hay una puesta en escena que refuerza los sentimientos oníricos, así como para confundirte un poco más. Están mejor trabajados en la versión de 1990, con planos cerrados, movimientos casi reales y el juego con el espejo, donde el empleado de Recall debería aparecer y no aparece. Todo eso suma a un sentimiento onírico que te confunde un poquito más. La decisión de Quaid es rechazar esa salida. Asume que la realidad en la que él es un superagente es la verdadera, aunque eso signifique que su yo mismo como Quaid sea una ilusión. Y puede que al final la identidad misma sea una ilusión. Digo, no creo que ese Buda esté ahí de casualidad. El budismo nos propone el anatta, que es la ausencia de un yo esencial. Según este pensamiento, cualquier identidad que asumamos es transitoria. Porque solo somos conscientes de ese yo mismo en tanto nos relacionamos. Puedo ser el dueño de, o el novio de esta chica, o el que se identifica con tales y cuales hábitos y costumbres. Pero todas estas cosas son pasajeras. Incluso el bueno de Descartes dijo un día, porque soy pienso, entonces yo soy ese que está pensando. Como si los pensamientos fueran propios y no esas imágenes cambiantes que surgen de la nada y se van como vinieron. A medida que nos apegamos a estas falsas identidades, tendemos a protegernos y defendernos continuamente, luchar para completar lo que en ellas hay de limitado o deficiente, tememos su pérdida. Todas esas cosas que decimos que somos son fluyentes, inestables, y aferrarnos a ellas para sostener una unidad estable no es más que el fruto del miedo a perder algo que en esencia no tenemos. Una vez más, veamos a Quaid. La principal resistencia del personaje está en perder lo que él considera su identidad. Frente a las circunstancias que lo terminan alcanzando, él primero lo ve como algo que tiene que resolver, que tiene que superar para volver a su normalidad, para volver a ese instante antes de ir a Recall, volver a ser el mismo Quaid aburrido, e intenta por eso refugiarse en su casa, busca a su esposa Lori. Pero esa situación ya no existe, Lori intenta asesinarlo y lo expulsa de ese lugar. Luego, desde el momento en que decide seguir adelante, rechazando la posibilidad de que todo sea un sueño y superando el miedo a dejar de ser Quaid, intenta asumir la identidad de un Hauser amnésico que necesita reconstruir su pasado para entender. Ahora su identidad se fija en la búsqueda de los recuerdos que le permitan volver a conectar con Hauser, pero no para volver a hacerlo, sino para entenderse a sí mismo como Quaid, porque es como Quaid que asume la misión que le dejó Hauser. Pero en cuanto lo hace, es él y no Hauser quien decide continuar, es él y ahora. Los diálogos con Matías y con el Guato, que abren el tercer acto de las dos películas, son un llamado a asumir el fluir en un presente constante como único principio de unidad. What do you want, Mr. Quaid? The same as you, to remember. But why?
to be myself again. You are what you do. A man is defined by his action, not his memory. La resolución que tiene este conflicto es asumir el presente, no el pasado ni el futuro como fundamento de la identidad personal de Quaid. Y vamos a decir Quaid solo porque es el último nombre que se dio a sí misma esa continuidad de conciencia que termina salvando al mundo y quedándose con la chica. Él decide ser lo que es ahora, en ese momento, no el que fuera como obrero ni tampoco el que fuera como Hauser. En el final de ambas películas, este nuevo Quaid vuelve a percibir la posibilidad de que toda la experiencia sea un sueño, pero no la esquiva, sino que decide vivir esa realidad tal y como se le está presentando. Entonces, el yo mismo es superfluo. ¿Puedo decir acaso que soy el mismo que ayer? ¿Soy el yo mismo, el de todas las estupideces que hice en mi adolescencia, que hoy no repetiría ni borracho? ¿Acaso alguien puede recordar el tacto exacto de la piel cuando por primera vez tocó íntimamente el cuerpo de otra persona? ¿Podés recordar acaso el sabor de tu primer cigarrillo? Y si podés recordar, podés unir tu yo mismo actual con el yo mismo del pasado, como decía Locke. Pero ¿qué tanto podés recordar? ¿Qué tanto de ese yo mismo desapareció para siempre en el olvido? Pero acá estamos, fluyendo, como el río de Heráclito, y al final solo eso sabemos. O quizá ni siquiera eso.